BTMX, Protocolo 22. Protocolo 22. Un protocolo dedicado 100% a los temas de ciberseguridad, desde cumplimiento hasta tecnología. Bienvenidos a un nuevo capítulo de BTMX Protocolo 22. El día de hoy vamos a estar hablando de cumplimiento con respecto a contact centers, en particular con la norma PCI y otras normas y requerimientos contractuales a los que se enfrentan en esta industria. Como invitado especial tenemos a Daniel Sosa con nosotros, que es un analista dentro del área, un auditor con más de 10 años de experiencia dentro de la industria. Muchas gracias por venir aquí y estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Carolina. Me da mucho gusto recibir la invitación. Sí, no, y creo que más con este tema, ¿no? De cumplimiento que a veces es tan malentendido dentro de la industria. Pienso que la percepción del auditor siempre es esta de, a lo mejor un poco, yo creo que villanizada por otros departamentos, ¿no? Somos generalmente los que siempre estamos dando carrilla. ¿Tú cómo definirías estas responsabilidades, si tuvieras la oportunidad, de un auditor tal cual? Ok, pues yo diría que el enfoque es sobre los objetivos de la organización, de una empresa o otro tipo de organización, y los riesgos, ¿no? Percibir, identificar cuáles son los objetivos, cuáles son los riesgos, y llegar a que se alcance. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que pues, a veces la fama que tenemos es medio negativa. Yo agarro cura de que dicen que somos como Sabrón, como el ojo de Sabrón que está viendo y que somos como el malo de la película. El malo ves todo, ¿no? Ajá. Y nada más estás ahí metiendo mano. Es como, yo sé que te vas a estar correteando pidiendo cosas. Perdón. Lo siento. Soy el que te va a pedir los listados de revisión de todos los accesos que tuviste. Sí, te va a pedir pantallas sí. y automática. Sí, ¿no? Y cómo lo haces. A veces pero pues es parte del trabajo. Yo creo que lo mejor es nada más mentalizarse que así es y pues ganas, ¿no? Es lo mejor. ¿Y cómo harías tú, por ejemplo, con estos departamentos? Especialmente en una empresa tan grande como tú ahorita laboras en Telvista, ¿no? Y es una empresa muy grande, involucra muchos departamentos y muchas divisiones. Ustedes se dividen por, obviamente, campañas. Cada uno tiene sus propias, obviamente, con pues, requerimientos o especiales que el contrato pueda tener. Entonces, vas a lidiar con mucha gente y muchos departamentos. ¿Cómo lidias con esto, no? ¿Cómo hacerles ver, a lo mejor, lo necesario para cumplimiento y mantener la relación y también mantener la operación, ¿no? Porque eso es una parte, ¿no? del cumplimiento, es asegurar que cumplas, pero también que no impacte a la operación. Sí, yo creo que el rol del auditor o del especialista de cumplimiento, de seguridad, como le queramos decir, tiene que ser bastante como de múltiples disciplinas, como que tienes que saber de todo, cosas técnicas, es muy importante la interacción con las áreas, entonces sí. También las relaciones interpersonales, pues tienes que saber manejar con cuidado, ¿no? Cada quien es especial a veces y tienes que interactuar con muchísima gente. Entonces, como dices, pues somos una empresa grande, tenemos diferentes centros. Yo aquí estoy en Tijuana, pero de hecho en 2 semanas tengo que viajar a la Ciudad de México, a Mexicali, seguido por visitas de los clientes, auditorías y coordinar todo esto, pues sí es un reto. Sí. Yo creo que lo más importante es tratar de fomentar una cultura de seguridad, no hacerles entender, pero comunicarles de la mejor manera que puedas a la área de dirección de cuáles son los nuevos riesgos que existen y qué es lo que necesitas, ¿no? Básicamente poner muy, muy claro lo que necesitas para poder ayudar a la empresa a no quedarse con los riesgos, ¿no? A disminuirlos, a cumplir los objetivos. Creo que mencionas algo muy importante, ¿no? Es comunicar riesgos y a veces eso es algo que un auditor hace, es comunicar un riesgo. En realidad no somos un profesor, no te estamos dando una calificación, estamos comunicando un riesgo. Al hacer una auditoría no es para ponerte un 8 de que te sacaste en la prueba, en realidad te estamos comunicando un riesgo, no es verlo como si tronaste. Y siento que muchas veces así lo ven, no nada más los departamentos, sino también dirección, ¿no? Y tratar de cambiar esta visión cultural de no es que tronaste, sino es que
tu negocio tiene un mayor riesgo y tenemos que hacer algo para mitigarlo, para bajarlo y verlo desde esa perspectiva y no de una perspectiva de paso o no paso. No estamos en la escuela, ¿no? O sea, sí, a veces como que todavía tenemos ese enfoque, como dices, más medio obsoleto, ¿no? De cumple o no cumple, sí o no, y a pachita, ¿no? Saliste mal. Yo creo que sí van cambiando las metodologías y las normas para adecuarse como más dinámicamente. Me gustaría recordar que, por ejemplo, muchas empresas que a lo mejor apenas están empezando, que a veces están desarrollando su propio sistema de gestión, probablemente ya manejan ISO 9001, ¿no? De gestión de calidad. Sí. Y en su última versión, 2015 me parece, ya manejan objetivos y riesgos, ¿no? Como que la metodología ya no es tanto de procesos y de documentos, sino de si cumples o no los riesgos y cuáles son los objetivos y cuáles son los riesgos, cómo los mides, cómo los controles. Esa parte creo que nos ayuda porque empalma mucho con el área de seguridad, ¿no? Si ves un ISO 9001 y un ISO 27001, pues ya en cuanto a metodología hay un empalme bastante importante del enfoque de riesgos y a priorizar, ¿no? Porque luego el cumplimiento es, como decías ahorita, nada más como que la checklist y palomita, tachita. En realidad, de esa manera se pueden ir, pues no se da cuenta la organización de riesgos latentes o importantes que tiene, y con un enfoque más orientado a los riesgos, pues sí se puede dar cuenta, me parece. Sí, en realidad es una de estas situaciones donde hemos visto este cambio, inclusive en los estándares, ¿no? Los estándares ya no son como eran antes. Y hemos visto que ya los estándares no es haz esto y es igual a esto, ya son un poquito más inclusivos y ya entienden que no es una receta de, ok, A más B da C. Ya es mucho de, ok, en base a riesgo, en base a determinación de un proceso previo. Siempre ha sido basado en riesgos, evidentemente, pero ahora ya lo estamos viendo permeando otras áreas, ¿no? Donde es algo que antes no se veía. Me gusta verlo como el ciclo de Deming, plan de un check-up. Sí, PDCA. Es un ciclo continuo. Un resorte, ¿no? Un ciclo continuo, es mejora, es regresar al principio, volver a analizar y corregir sobre la marcha, ¿no? Para ir mejorando. Sí, efectivamente, y esto es para no nada más cumplimiento, sino seguridad en total, ¿no? Es así, no es algo que es estático. Conforme la empresa va cambiando, van a ir cambiando los requerimientos, va a ir cambiando la modalidad, la seguridad y las estrategias, y siempre tienes que estar en este ciclo continuo donde tienes que ir evolucionando, y como vas evolucionando, tus estrategias evolucionan y esencialmente tienes que mantener el diseño, ¿no? Creo que las normas los estándares son como un primer paso nada más. Sí, exacto. Son la base, como un piso, ¿no? Y como un mínimo necesario. Digo, sí hay organizaciones que se quedan ahí, pero... Y ya, es todo. Ya hice el check, y ya basta. Pero no. Sí, es nada más un principio. Yo creo que de ahí pues ya es de cada organización el desarrollar tu propio sistema de gestión, irlo puliendo sobre la marcha y mejorando, ¿no? Especialmente ahorita que hablábamos del enfoque de riesgos. Ya hay metodologías específicas de riesgos que pues, son muy, muy robustas, ¿no? A mí me gusta la de NIST, por ejemplo, la 830. Sí. Es un documento gigante, pero una vez que te lo metas, ya tienes una mejor idea de cómo. Y claro que depende mucho también de lo que tienes que cubrir, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de HIPAA tiene su propio requerimiento y su propia manera de ver los riesgos. Estamos hablando de ISO tiene su propia manera de ver los riesgos. Cada una son metodologías muy similares, todas hablan de riesgo de cierta forma y evidentemente todas tienen su teje y maneje, ¿no? De riesgos. Aquí lo importante es hacer este ejercicio, ¿no? De riesgos y verlo como un ejercicio de riesgos, no verlo como solamente una lista de cumplimiento. Sí, lo bueno es que las normas en sí pues se empalman. En realidad no me ha tocado ver que se contradigan. Hasta ahorita. Más que nada, si ya tienes algo implementado, posiblemente si llega un requisito nuevo, pues nada más es ajustarlo a los nuevos lineamientos que a lo mejor vienen en otra norma, ¿no? ¿Complementar? Sí. Por ejemplo, con PCI DSS, se me hace que ahorita que hablabas de que evoluciona, pues se está quedando un poquito atrás. Tiene varias cosas medio
medio obsoletas ya, ¿no? Como, no sé, el manejo de las contraseñas, que te pide que sean cambiadas cada 90 días, te pide cierta complejidad, no necesariamente que sean la longitud, que sean tan largas las contraseñas, que es como algo más moderno, ¿no? Okay. Me comentabas ahorita que muchos de los estándares tienden a empalmarse de cierta forma, ¿no? Tienden a concordar en cómo lidiar con ciertos aspectos, pero mencionabas PCI, ¿no? Uno de los que a lo mejor necesita una actualización. ¿Por qué dices eso? Pues creo que tiene ventajas y desventajas, ¿no? Sí. Es conocido por ser bastante rígida esa norma, por ser un poquito muy puntual, ¿no? Hay muchas cosas que... Son al pie de la letra, sí. Está muy descriptiva, digámoslo así. Exacto. Por ejemplo, no sé, que los parches los tienes que, si son críticos, tienen que ser a los 30 días. Sí. ¿No? Tus usuarios, si están activos, a los 90 días los tienes que eliminar o desactivar, ¿no? Esos numeritos por ahí, pues ahí están en la norma y no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí. Creo que eso, digo, le puedes dar el limitante, pero también lo puedes usar a tu favor como responsable de la gestión del cumplimiento. Porque si tienes a lo mejor algún área o alguna persona que no es muy trabajador en equipo, digamos, que no está poniendo su parte, como no hay que no ve el norma, objetivo, digamos. Ajá, que no ve el objetivo. No ve el objetivo. Digamos que puedes, como no hay vuelta de hoja ahí, pues, digo, puedes llegar con él y decirle, ¿sabes qué? No es que sea yo, sino que la norma dice puntualmente que tal cosa, ¿no? Te respalda, ¿no? Te da un papelito al decir, ¿sabes qué? No soy yo el que te estoy diciendo esto. Sí. No es aleatorio que yo haya decidido que sean 90 días o 30 días, es PCI el que dijo. Así es. Muchas veces lo que pasa con otros estándares es que si tú diseñas el risk assessment y tú estás buscando los controles y definiendo qué se va a hacer, digamos que no tienes esa autoridad, ¿no? Es como que, bueno, yo sugiero que hagamos esto y ¿por qué? Y te lo cuestionan, ¿no? En cambio, con PCI, como es así de rígido, pues es como de fuercitas, ¿no? Muchas cosas. No hay punto de discusión. Y por ejemplo, para soluciones, para conseguir algún presupuesto, por ejemplo, ahí es importante pues usarlo a tu favor, ¿no? Y comunicarle a la dirección que es un gasto que se tiene que hacer y pues es por norma, si no, no vamos a poder certificarnos, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que hay muchas cosas que, con PCI en particular, ¿no? Hay muchas que, especialmente una que me llamó la atención fue la que mencionaste, ¿no? De contraseñas. Y esto abre otro debate muy importante que pasa hoy en la industria de seguridad, las contraseñas y la renovación de contraseñas a determinado periodo de tiempo. ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Esto es algo que no nada más es con cumplimiento, pero se ha debatido fuera, en la industria, donde renovar una contraseña de una forma frecuente puede ser contraproducente, ¿no? Porque estás obligando al usuario a renovar con contraseñas evidentemente poco seguras, X, Y, Z, ¿no? Entonces, hay un debate en la industria de que si los 90 días en realidad son factibles y en realidad funcionan o son más seguros, o que si existen otras versiones que pudieran ser más seguras y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo siento que a las que a lo mejor aludías un poco de PCI y de las contraseñas de los 90 días. Y es algo muy interesante porque es algo altamente controversial hoy en día, donde todavía tenemos como el old school, donde es cámbialo cada... Y tiene que tener símbolos y números y mayúsculas. Sí, y tenemos, por ejemplo, muchas normas aún así lo requieren. Y luego tenemos como la nueva escuela de pensamiento que dice, ¿sabes qué? Psicológicamente hablando, tú le dices a un usuario, cámbialo cada 90 días. Le va a poner, cada vez va a ser desgastante para el usuario estar cada rato cambiando. Entonces, ¿qué va a hacer? La calidad del password va a ir así en picada. Entonces, lo estás haciendo más... Un contador al final, por ejemplo. Ajá, o sea, vas a hacerlo más inefectivo el password. Entonces, no debería ser cada 90 días, debería ser un periodo extendido de tiempo. Entonces, hay este debate muy actual en la industria. Hay, por ejemplo, el NIST, ¿no? De Estados Unidos que ya cambió su metodología. Sí. Y te dice, no la cambies. Si no la cambies nunca, si no se requiere. Nada más cuando tengas
o sospeches que hubo algún breach. Pero más bien enfócate en que cuando la ponga por primera vez se alarga. Hablamos ya más bien de un passphrase o un secret, no tanto una contraseña. No tanto de un garagoleo, por así decirlo. Y pues túmbate de rollo con eso de las mayúsculas, minúsculas y la complejidad, ¿no? Eso no importa tanto, más bien son el número de caracteres lo que importa, mientras más largo mejor, y que lo pueda recordar el usuario. Y también algún tipo de validación, ¿no? Que cuando el usuario vaya a poner por primera vez su contraseña, se haga un chequeo contra una base, ¿no? Y si la base dice que eso ya se utilizó y ya estuvo en algún data breach, se quita, pues que ya no lo use. Sí. Pues en evidente creo que es una de las cosas que todavía está indeterminado de muchos de los estándares. Creo que no ha habido un estándar que diga, ok, sí estoy de acuerdo, NIST creo que tiene su determinación y siempre la ha tenido. NIST ha sido muy sólido en su percepción de cómo manejar esto y PCI ha tenido la suya, que no ha sido cambiante. Sí, digamos que ahí es donde a veces chocan un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Son ese tipo de cosas donde a lo mejor PCI, al ser tan específico, es donde empiezas a ver un poquito la estrategia, ¿no? Que empieza a ver un poquito ok, a lo mejor no aplica para todos, ¿no? Luego, con lo que me ha tocado es que, por ejemplo, la norma dice que a los 90 días. Y muchas veces cuando un tercero te audita, dice, ¿qué dice tu política? Que a los 90 días. Bueno, hubo un incidente, entonces vamos a bajarle a 60. ¿No? Como que se van con eso. Sí. En realidad eso no te va a dar más seguridad, pero dicen, no, es que si es mínimo si es un máximo de 90, yo le bajo a 60, siento como que ya hubo progreso y como que ya... Sí, pues es algo que, como gratificación instantánea, ¿no? Sí, pero en realidad, como dices, es contraproducente, ¿no? El año que entra o en 2 años dicen, hubo un incidente, bájale a 15, ¿no? Bájale a 10. Pero no estás tratando el problema, ¿no? Porque potencialmente ese no fue el problema. O como el bloqueo de las máquinas, las terminales de las personas. Si la norma te dice que bloquees la pantalla en 30 minutos, van a decir, no, es mucho, bájale a 15, bájale a 10, bájale a 5 minutos, ¿no? Casi apenas si te volteas y ya se te bloquea el monitor. Es como una forma de, no sé, como numerología, ¿no? Como que ven el número y dicen, pues hazlo más corto. O también con el cifrado, ¿no? La encripción ¿de cuántos bits es? ¿De 128? Sí. Pónmelo a 256. Sí, 256. Eso no te va a hacer más seguro en realidad, ¿no? Tienes que analizar más bien la solución y ver cuáles son los riesgos reales. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es cuando estamos hablando de un cumplimiento por... Palomero, ándale. Sí. Un cumplimiento palomero donde los números dan certidumbre, ¿no? Sí. Entonces son números más bajos o más altos, dependiendo del caso, me dan más certidumbre, ¿no? Suena como que más complejo el algoritmo 256, evidentemente más complejo, va a ser más difícil y en realidad no. O sea, en realidad no estás diciendo eso no es lo que se traduce. Sí, es como decías ahorita de los cuestionarios. Que te mandan el cuestionario y te preguntan, ¿de cuántos bits dice tu política? 128. No, la nota dice que más. Sube. Sí. Bueno, ya. Sentí como que ya sí. Ya hice algo, ¿no? Ya estás asegurado y o sea, sí es una situación donde estás mitigando riesgos sin quitar eso, ¿no? Estás tratando de mitigar riesgos, pero hay una situación donde se vuelve casi, por decir coloquialmente, se vuelve un meme de cumplimiento, ¿sí? ¿No? Donde ya nada más estás como jugando con números y en realidad no estás viendo el riesgo actual o el riesgo real, para decirlo así. Hay un artículo por ahí en internet creo que es Peter Goodman, que dice algo así, Numerology of Information Security, algo así dice el título, ¿quién se los pasa? Donde habla de esto, ¿no? Del cifrado y de cómo nos vamos con el numerito a veces y sentimos como que el riesgo ya es menor nada más porque le subieron el número, ¿no? Y muchas veces eso, si estamos hablando de, no sé, queries una base en una aplicación, pues le va a subir, le va a dar un impacto a tu solución, te lo va a hacer más lenta y a lo mejor el beneficio de seguridad pues es nulo. Es nulo o inexistente, ¿no? Y es lo que hablamos, ¿no? A veces la percepción, a veces nosotros pensamos que la percepción es la verdad y no es el caso. Hablamos un poquito ya de los estándares, de cómo han, creo que evolucionado los estándares, las implementaciones y un poquito de la vida real, ¿no? De cumplimiento y los desafíos que enfrentas día a día.
¿Qué recomendarías para sobrellevar estos desafíos? ¿O cómo los sobrellevas tú en tu día a día? Pues creo que hay muchos recursos disponibles, inclusive en organizaciones donde a lo mejor no tienen tan desarrollada, no sé, a lo mejor no tienen un área específica de cumplimiento, pero, o no tienen mucho presupuesto, pero sí hay muchos recursos que están afuera para llevar a cabo una buena gestión. Digo, aparte de lo que te va a vender un proveedor, ¿no? Te va a vender un fierro, con esta solución, otra consola, ¿no? Por lo general. Y pues, más herramientas. Ahí está otra consola, ahí está otro dispositivo en tu red, ahí escuchando el tráfico y nadie está viendo los logs, ¿no? Sí. Muchas veces lo que yo veo es que hay recursos, hay más que los paquetes o que las soluciones, las empresas podrían buscar asesorías con su equipo, buscar un entrenamiento para dar a conocer las metodologías que existen, para hacer un buen diseño de su sistema de gestión, para fomentar la cultura de seguridad, el enfoque en de riesgos, las prioridades. Yo soy fan, por ejemplo, del SANS, Instituto SANS, no sé si lo conoces. Claro. Ahí hay noticias, guías, cursos, tienen como su propia metodología, le llaman los controles críticos de seguridad. COVID. Ajá, y tienen en prioridad, ¿no? Digamos que los más importantes primero, ¿no? Para nombrar algunos, por ejemplo, tener el inventario de los activos, ¿no? Del hardware y del software. Es algo que suena así súper básico, pero hay empresas que no saben qué hardware tienen, ¿no? ¿Cuáles son tus servidores? ¿Qué sistemas operativos utilizas? ¿Qué móviles? Digo, si no lo conoces, pues no lo puedes mejorar, ¿no? O la gestión de las vulnerabilidades, ¿no? Cada cuando sacan parches Cisco, Microsoft, ¿no? Es el segundo martes del mes, sí. Pero muchas veces no saben, ¿no? Te llegan las actualizaciones, a veces ni siquiera te llegan, ¿no? Sí, checas un equipo y nunca se parchado, ¿no? Sí, en la vida. Y está conectado a internet. Expuesto al internet, ¿no? O la configuración segura, ¿no? Mucha gente compra un equipo y no lo endurece. Ajá, básicamente nada más implemento y como que funciona, ¿no? Admin. Para aquellos que tienen routers en casa, admin, por favor. Escúchenme. Los privilegios del administrador, ¿no? Que luego el domain admin lo utiliza el mismo usuario para estar en internet, ¿no? Para estar en su laptop en vez de separar esos privilegios. Para ser usuario, ¿no? O sea, utiliza su usuario para ser usuario. Y pues el monitoreo, ¿no? El análisis de los logs. Ahí sí es donde entran todas las consolas. Tener alguien ahí, un analista que esté en el CIEM, en el SOAR, en el WEM, ¿no? Todas las siglas que existen. EDR, SOAR. Ya cada vez sale más. Esto evoluciona. Trendy, ¿no? Sí, ahora creo que es eso, ¿no? SOAR y EDR y todas estas. Cada vez más acrónimos que memorizar. Sí, ahí yo creo que es donde está el valor de los servicios administrados, ¿no? Si una empresa no tiene los recursos, pues lo puede tercerizar, ¿no? Una forma de atender el riesgo también es compartirlo, transferirlo, no nada más eliminarlo. Sí, creo que un punto muy, muy importante es siempre conocer lo que tienes. Y a veces algo tan trivial como el activo. Esto es, yo creo que muchas de las empresas no tienen inventario de activos. Sí. Un inventario de activos a veces me ha tocado entrar a empresas ya grandes y, lo primero, ¿no? Es conocer lo que tienes, ¿no? Y no saben qué tienen, no saben su inventario de activos, no saben qué información manejan, ni cómo fluye la información a través de su empresa, ni si a otra tercera persona la toca. Entonces ahí empezamos con un déficit, porque si no sabes ni cómo fluye tu información, qué información tienes, ni qué sistemas tienes, ¿cómo los vas a proteger? Estás tratando de hervir un océano porque vas a querer proteger. Si no sabes eso, vas a tener que proteger todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita que hablamos de PCI y los activos de información financiera, ¿no? Un dato de tarjeta de pago, ¿quién en tu empresa toca esa información? Exacto. Ese es tu alcance, ¿no? Para la auditoría. Y como dices, si no lo tienes bien definido, pues toda la empresa está dentro del alcance, ¿no? Entonces, asegura toda la empresa y eso
no se trata de que lo que no está dentro del alcance lo vas a dejar a la deriva, claro que no, pero sí tienes que tener en cuenta qué es crítico y qué no es crítico, porque el tener algo que sea crítico, obviamente va a tener los controles, por ejemplo, no es rentable para que una empresa tenga, a lo mejor una empresa tan grande tenga un CIEM o tenga OSEC instalado en todos sus servidores. Ahora, imagínate ver esa plataforma, Dios mío, ni siquiera quisiera verla, porque sería nada más basura, ¿no? Estarías viendo a lo mejor que un usuario se conecta a algo irrelevante. Entonces, sí es importante el conocer tu ambiente, conocer qué es lo que estás tratando de asegurar. El no sé lo que no sé es lo más peligroso en esta industria, ¿no? Entonces, suena trivial, porque muchas personas es como que por eso me estás poniendo una correctiva por un inventario de activos y no sabes si tienes laptops, entonces no sabes si esa laptop tiene tarjetas de crédito o tiene... De ahí Sí, o sea, no sabes ni siquiera qué tienes, entonces ¿cómo estás asegurándolo? ¿Cómo me puedes asegurar que lo que sí tienes está dentro del alcance y que no está dentro del otro? O sea, ¿cómo defines tu alcance si ni siquiera sabes lo que tienes? Por ejemplo, pensando desde la perspectiva del administrador de redes, ¿cómo segmentas tu red? O sea, si no sabes dónde vas a poner una firewall o una CL, ¿cómo vas a delimitar qué tiene permiso y qué no? ¿No? Si dentro de tu red no sabes dónde está la información. Exacto. O sea, ¿cómo sabes? Y muchas veces creo que es esta falta de comunicación, porque yo como administrador red a veces no sé cómo funcionan los procesos operativos. Entonces yo no sé, en realidad, por ejemplo, hablando de un contact center, cómo funcionan las campañas y cómo es el flujo operativo. Sé los sistemas potencialmente, pero no sé el proceso. Entonces, si yo no comprendo el proceso, en realidad no sé cómo va el flujo de la información, no lo puedo asegurar. Y eso es algo que a lo mejor es de que el punto A no habla con el punto B ni el punto C, porque a veces la seguridad, no en todos los casos, pero a veces la seguridad no permea todos los departamentos, ¿no? No es una directiva de todos los departamentos, entonces no existen estos flujos de datos, no se comunican, no existe como un objetivo general. Entonces dicen, no, seguridad es de administrador de sistemas. Y el pobre administrador de sistemas dice, pues yo lo que veo en mis sistemas son estos piojitos que salen de vez en cuando corro un Asset Discovery y resulta que pues, estaban de vacaciones la mitad y la otra mitad no habían prendido porque se corren cada tercer día y así es como pasan los breaches. Sí, claro. Pero sí, esto es de lo más básico, pero de lo más importante. Sí. Y yo creo que si no tienes eso, por más soluciones que tengas compradas y fierros que hayas puesto en tu site, pues no va a ser efectivo. Estás gastando dinero. La verdad es lo que yo siempre digo, o sea, no gastes tu dinero a lo loco. A veces la solución más efectiva es la que menos te cuesta, que es conocer tu ambiente. Sí, luego, lo que pasa es que digo, te invitan a una conferencia, no sé, a veces el summit de no sé qué, en Las Vegas, y pues ahí lo que hacen es pasar tarjeta y vender. No, en realidad no, a lo mejor no hay un análisis bien de las metodologías y las soluciones que en realidad necesita la organización. Es algo básico. Y muchos de los recursos que están afuera, pues no cuestan, ahí están disponibles. Sí, a veces son cosas o herramientas que tan fácil como sentarte con los departamentos y averiguar cómo son los procesos. A veces hay herramientas que son open source, que la verdad las corres y te dan un sentido de activos o una estrategia, ¿no? Y eso no cuesta. Ahora, manejando muchos estándares es demandante, ¿no? El nada más asegurar que cumplas. Sí. Ahora, asegurar que cumplas y también que cumplas con los niveles de operación que los clientes demandan, especialmente en un contact center, ha de ser aún más difícil. ¿Cómo mantienes el balance entre cumplir con la norma y los requerimientos del cliente y además con la operación y productividad que te demandan? Pues yo creo que ahí es donde entra el empalmar las normas, ¿no? Muchas veces cierto control que tienes implementado, luego volteas y dices, este es para cumplir con tal norma, con el requisito tal del contrato de tal cliente y la ley tal de California, ¿no? Así, la CCPA. Hacer como una tipo matriz de cuáles son tus controles
y a qué obedecen, ¿no? A qué norma o a qué requisito obedecen, para tener, digamos, más claridad de qué es lo que requieres absolutamente en todos lados, qué es lo que te pide solamente cierta persona y tiene un alcance muy, muy pequeño, Sí. y digamos que es general y que es particular, ¿no? Yo creo que nadie conoce la organización 100%. 100%. En el área de seguridad dicen que es como una pulgada para abajo y una milla de extensión, ¿no? Tienes que ir a meter en todos lados. Y pues sí es tratar de mantener ese balance, como dices, como si fuera malabares, ¿no? Yo diría que diseñar tu propia metodología, ¿no? Tener un equipo muy que hable entre sí, que se comunique, que sepa qué hacer. Ahorita que hablamos del ciclo de Deming, pues de eso se trata, ¿no? Implementarlo, irlo perfeccionando y hacer iteraciones una tras otra, ¿no? Hasta que mejore. Solo de esa manera. Sí, pues yo creo que es muy asertivo, ¿no? El hecho de que a veces vas a tener que hacer tu propia metodología para acomodar todos los requerimientos que a veces son particulares, ¿no? Porque van a haber requerimientos particulares que no van a ser específicos en una norma, van a ser contractuales y lo existen, ¿no? Porque a veces son clientes que te piden cosas muy específicas y que ningún estado te va a pedir y en realidad a veces pues no hay más, ¿no? Es parte del contrato y son excepciones que a veces las empresas tienen que hacer. Sí, muchas veces en una revisión con un cliente tú te preparas y tú sabes qué es lo que más les duele a tu empresa. Y estás listo para atender eso, y muchas veces el enfoque de un cliente a lo mejor no es lo que es prioritario para ellos, ¿no? Y dicen, yo he tenido esta experiencia y en la interacción contigo lo que me importa es que protejas tal dato. Bueno, a lo mejor para mí es más fácil, ¿no? Y ni siquiera era tanto. Yo me estaba mortificando. Ya me estaba quemando la cabeza y a lo mejor nada. Sí, creo que eso es una buena forma de ponerlo, ¿no? De que a veces es dependiendo del cliente y su mortificación, también dependiendo del cliente y también el alcance que tiene contigo, ¿no? Y la exposición que a lo mejor el riesgo que ellos perciben de ti. Porque eso es otro punto, ¿no? Porque ellos ven un riesgo o perciben un riesgo de ti como proveedor de ellos, ¿no? Sí, muchas veces con los clientes existe un punto de contacto, pero muchas veces es la persona de negocio, ¿no? Entonces es el que lleva más la operación, no tiene un enfoque tanto de seguridad. La clave ahí con los clientes yo creo que sería pues averiguar si tienen un departamento de seguridad, si de cumplimiento. Alguien de cumplimiento, y ver si los podemos involucrar, ¿no? A lo mejor el cliente va a decir, no, tu punto de contacto es fulanito y con él. Pero digo, hay muchos clientes que sí ponen de su parte, te dicen, sí, de hecho sí tenemos un departamento y ya tenemos a fulanito. Pues vamos a armar una llamada, vamos a ponerlo en la mesa y que aporten ambas áreas, ¿no? La de negocios y la de seguridad. Sí. Es algo muy común, yo creo que de muchas de estas empresas, especialmente que tienen requerimientos, donde los departamentos de cumplimiento ya mejor hablan uno con el otro porque es más ágil, ¿no? En realidad es mucho más ágil. Y a veces que tener esta triangulación donde hablo con el contacto de negocios y él habla con el cumplimiento y hacen todo un poquito, a la vez es un poquito más largo de lo que tendría. No nada más largo, más tedioso, pero se pierde a veces. A veces el mensaje es uno, con el de negocios y con la persona de seguridad es otra, ¿no? Te piden, sí, ábrales el internet. Y lo seguro porque van a venir a editarme en un mes. No, sí, yo soy tu punto de contacto, ¿no? Pues, mejor fírmame, ¿no? Porque cuando venga yo sé que se va a hacer un hallazgo, ¿no? Como que ya tienes un sexto sentido, ¿no? Ya sabes lo que va a pasar después. Ya la experiencia, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de eso, habíamos hablado ya que los auditores, pues en realidad comunicamos riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas la importancia del cumplimiento a dirección, ¿no? O a estos departamentos, hemos hablado de esta interacción con otros departamentos, de PCI, pero también de otras normas a dirección. ¿Cómo lo comunicas? ¿Cuál es la estrategia más efectiva? Porque en realidad eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Comunicar el riesgo efectivamente. ¿Cuáles son las estrategias de hacerlo para estas otras áreas que no son auditoría y cumplimiento? Pues, primero tienes que hablar en un lenguaje más
humano, ¿no? Luego... Menos de riesgo. Estás con administradores, con no diga riesgo. todo el día. Carolina deja usar la palabra riesgo, transferencia. No, eso sí, pero luego pasa mucho que a veces estás en una reunión y tienes un directivo y se habla sobre las soluciones específicas y no sé, te pones a hablar en como jerga técnica y los pierdes, ¿no? Entonces tienes que prepararte bien para una reunión con tu gerencia y pues saber que vas a tener que hablar en términos más sencillos, ¿no? Y pues es también cultural, ¿no? Yo creo que si de esa comunicación que mencionamos va a depender que tengas presupuesto, que vayas a tener gente, que tengas recursos. Entonces, muy importante. Es crítico, ¿verdad? La comunicación Sí. y la relación pues yo creo que hablar con los departamentos, no nada más para tenerlos como aliados, sino también tú hablar con dirección y saber cómo expresarlo, ¿no? Y de una forma donde ellos lo vean, porque son dos tipos de lenguajes, ¿no? Dirección lo ve desde un punto de vista de negocio y nosotros lo vemos a lo mejor de un punto de vista pues de riesgo, vuelvo a decir la palabra, porque me gusta la palabra, pero de riesgo lo vemos de un punto de vista de estándares de cumplimiento. Entonces es tratar de ver, ok, qué implica más allá para un negocio el no hacer esto. Entonces traducirlo en términos que ellos comprendan. Sí, también tienes que no solo identificar los riesgos, sino identificar también las personas, ¿no? Luego en la organización hay ciertos personajes que van a ser críticos para tu éxito y pues te los tienes que ganar a veces, ¿no? Tienes que conocerlos, en buena onda platica con ellos y ve qué es lo que, cómo puedes conectar o cómo puedes mejor interactuar con esa persona. Bueno, y hablando un poquito de lo que mencionas, ¿no? De no nada más en la empresa el saber cómo comunicarlo y encontrar estos puntos claves dentro de la empresa que comprendan las necesidades y la importancia del cumplimiento. Ya hablando en el país en general, ¿cómo ves el panorama actual en México del cumplimiento cultural y también de normas? Pues creo que en casi todo, ¿no? Tecnología, economía, lo que quieras, pues no estamos tan a la vanguardia, estamos un poquito rezagados. No creo que sea diferente el tema del cumplimiento. Si lo comparas con Estados Unidos, especialmente aquí con California o con Europa, ¿no? Hablando de legislación, por ejemplo, ya tienen el GDPR, por ejemplo, ¿no? Aquí digo que vamos un poquito atrás, pero no, tampoco estamos en cero, ¿no? Tenemos la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares, que es un título un poco largo para digerir. O LF. Sí, LF. Sí, sí. Pero digo, es un comienzo. Como que ya se va filtrando, ¿no? la cultura un poquito más enfocada en la seguridad, que es algo que no existía hace muy poquitos años y en muchas empresas a lo mejor todavía no, pero pues poco a poco se va filtrando. Muchas veces con la globalización, ¿no? Con el hecho de que a lo mejor tenemos proveedores, clientes, business partners que están en otros países, pues muchas veces los requisitos o las metodologías pues cruzan las fronteras, ¿no? Sí. Si te toca que tú manejas un contact center y tienes datos de individuos que están en California, bueno, pues te va a aplicar la metodología o si son pues un francés que tiene su base de datos y que te llegan los datos a ti, pues te aplica el GDPR, ¿no? Entonces, con esta interconexión, pues sí se va filtrando la cultura. Con las relaciones de negocio, creo que tiene mucho potencial en México en este momento por el crecimiento que se está dando del área, ¿no? Como que hay mucha demanda de profesionales de seguridad y de cumplimiento, entonces pues va en crecimiento. Creo que estoy de acuerdo, o sea, no quisiera decir, pero estamos un poco verdes en legislaciones, pero creo que hablando de lo que viene siendo protección de datos, creo que la norma está bien. La norma es muy similar a GDPR en muchos de los aspectos, es un derivado de GDPR, y esto lo discutimos en un podcast anterior, donde en realidad nace
la de protección de datos nace porque el gobierno mexicano anticipa que GDPR va a salir y no quiere perder la inversión extranjera. En realidad no fue algo cultural, pero en realidad el por qué creo que simboliza mucho el cómo estamos, ¿no? Que es en realidad algo más derivado de una relación de negocios en vez de algo cultural, donde los usuarios estamos concientizados de los riesgos y de la seguridad, a diferencia de otras situaciones como en Estados Unidos y en Europa, donde es el usuario que está impulsando a lo mejor esta protección, ¿no? De privacidad, de estas situaciones, ¿no? Pues no sé, yo creo que en realidad la gente no es tan diferente entre los países. Inclusive en Estados Unidos hay empresas que están muy relajadas las regulaciones. Inclusive me ha tocado tener clientes que a lo mejor en Estados Unidos tienen más relajado su ambiente y por el hecho de que estás offshore o estás nearshore, ¿no? Estás fuera del país, sí. Entonces ya se ponen más estrictos. Entonces en realidad acabas teniendo un nivel de seguridad más alto por el hecho de que no estás en Estados Unidos. Digo, sé que hay casos inversos, sí. ¿No? Pero me ha tocado ver eso también. Bueno, creo que al final del día cumplimiento en México es un tema que podemos discutir, yo creo que toda la noche, sí. Y hay mucha tela de donde cortar, pero desafortunadamente solo tenemos un poquito de tiempo. Así que muchísimas gracias, Daniel, por venir y por darnos el tiempo. No sé si tengas algún comentario o una recomendación final para las personas que nos están escuchando, ya sea por SoundCloud o en nuestro canal de YouTube que nos están viendo. Sí, pues nada más recomendaciones así como en general, si es algo que no manejan. Va a sonar muy fuera de lo que estamos hablando, pero creo que sí tiene un impacto importante. No nada más si eres de seguridad o de cumplimiento, sino cualquier área de tecnología. Mantener tu enfoque. Yo soy fan del mindfulness, como esa cura que anda ahorita. Les recomendaría que busquen recursos sobre eso. No sé, aplicaciones. Yo uso la Headspace, 10%, Drive Away, ¿no? Como que siento que en el área en la que estamos tenemos que estar muy alertas. Sí. Y a veces se nos pasa como que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso te hace mucho más productivo, a mi parecer. Digo, cada quien es diferente, ¿no? A mí me funciona. Y pues nada más, darles las gracias. Estuvo muy a gusto, estuvo muy suave lo que te... Bueno, muchas gracias, qué bueno que te divertiste y qué bueno que nos pusieron el freno, si no aquí nos duramos toda la noche. Para aquellos que quieren conocer un poquito de Daniel, vamos a poner el Twitter handle dentro de la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos, esto fue BTMX Protocolo 22 y hasta luego.